Continuamos en el curso de Geopolítica y estamos en el monográfico sobre el mundo árabe. Hablemos de Túnez. 3 años después del colapso del régimen del presidente Zine el Abidine Ben Ali y de las primeras elecciones libres que tuvieron lugar entre el 20 y el 23 de octubre del 2011, Túnez adoptó una constitución democrática y formó un gobierno nacional a través de consensos generales y con amplio apoyo popular. En este sentido, Túnez puede considerarse una excepción en relación con otros países árabes que también han pasado por el proceso de la denominada Primavera Árabe. Ahora bien, el entusiasmo con que se inició la revolución ha ido dejando paso a una creciente desilusión entre amplios sectores de la población ante las serias dificultades a las que se enfrentaría el Estado tunecino. La victoria del partido Ennahda, un partido islamista moderado, no se tradujo en una mejora de las condiciones de vida y de la situación política del país y los problemas económicos y sociales que empujaron a los ciudadanos a rebelarse en 2010. Y están lejos de haber sido resueltos. 3 son los principales problemas a los que se enfrenta Túnez y cuya solución va a determinar en los próximos años el éxito o fracaso de un proceso de transformación político, social y económico, pionero en el mundo árabe y modelo para otros países vecinos. Y los nombramos. En el primero sería la transición democrática, una violencia política, la consolidación de las estructuras democráticas. Segundo punto, la economía, con unos desafíos económicos, aspiraciones de la población de progreso económico y un auge del islamismo salafista. Y el tercer punto, el terrorismo, con la porosidad de las fronteras y el terrorismo y contrabando. En las primeras elecciones constituyentes del 2011, tras la huida de Zine el Abidine Ben Ali, Ennahda obtuvo el 37% de votos, frente al 8,7% del Congreso para la República, el CPR, en segunda posición, y al 6,7% del también islamista Arida Chavia, Petición Popular, en tercera. La amplia victoria de Ennahda se debió, por un lado, al fuerte tejido organizativo y de solidaridad que los islamistas habían ido creando desde hacía varias décadas, debido a que bajo los regímenes autoritarios de Bourguiba y Ben Ali, ambos contrarios a la islamización de la sociedad, sufrieron una fuerte persecución. Por otro lado, la oposición política al islamismo llegó a esas elecciones con débil organización y muy fragmentada políticamente. Tanto los herederos de la dictadura como la Iniciativa Nacional Destouriana, como las fuerzas democráticas de nuevo cuño, el Afet Tounès, o Unión Patriótica Libre, como la oposición de izquierdas, el Frente Popular, todos ellos contrarios a los postulados de Ennahda, no llegaron a unir sus fuerzas debido a hondas diferencias ideológicas que una mera oposición al islamismo no permitió salvar. En las siguientes elecciones legislativas y presidenciales de 2014, el panorama cambiaría. Tras la aprobación de la Constitución el 26 de enero del 2015, siguieron las elecciones legislativas, el 26 de octubre y el 23 de noviembre, y posteriormente las primeras elecciones presidenciales por sufragio universal, libre y democrático, el 21 de diciembre del 2014. Behid Caid Essebsi, antiguo alto cargo político durante los regímenes anteriores, decidió solucionar la fragmentación política existente fundando Nida Túnez, una coalición secular amplia con tendencia antiislamista. La operación tuvo éxito y logró que el partido alcanzase la victoria en las legislativas con el 37,5% de votos frente al 27,8% de Ennahda. Essebsi se convertiría en presidente de la República. Sin embargo, el principal problema de la coalición secular residía en su gran diversidad ideológica interna, lo que les traería graves consecuencias poco después. Túnez quedó entonces dividido en un sistema eminentemente bipartidista. De una parte, el bloque islamista de Ennahda y de otro, la coalición secular de Nida Túnez. La nueva correlación de fuerzas actualizaba el clásico eje político islamismo-antiislamismo, existente en Túnez durante la época dictatorial y también con sus particularidades en la etapa democrática. Los sucesivos gobiernos no han conseguido llegar a cabo reformas económicas y políticas necesarias que permitan mejorar la situación de la población ni acabar con el terrorismo. En los últimos 10 años, Túnez ha presentado un crecimiento anual promedio del 5%, pero la economía se estancó debido a las dificultades políticas, económicas y geopolíticas que han afectado al país desde el año 2009.
Se estima, según datos del FMI, que el crecimiento real del PIB haya sido el 2,6% en 2018, ligeramente superior al 2,4% del año anterior. Aunque la economía sigue fragilizada tras la revolución y la crisis económica mundial, las condiciones de seguridad han mejorado considerablemente en los 2 últimos años, generando un mejor clima de negocios. El déficit presupuestario y el saldo de la cuenta corriente son uno de los principales motivos de preocupación. El endeudamiento exterior aumentó considerablemente en los últimos años, pasando del 43% en el 2011 al 69% del PIB en 2017. La paulatina depreciación del dinar incrementará la inflación y, por ende, el coste de la vida, y han forzado al gobierno tunecino a implementar una serie de medidas fiscales, políticas y económicas para incrementar el crecimiento del PIB en 2020, estimado en un 2,4%. En este sentido, el gobierno tunecino introdujo diferentes medidas fiscales que buscan luchar contra la evasión fiscal y mejorar los impuestos sobre ingresos. Túnez se ha enfrentado desde la revolución de 2011 a un aumento de la violencia yihadista de baja intensidad y que ha adquirido diferentes formatos. Las actividades de proselitismo dieron lugar a la aparición de un férreo control moral de barrios humildes y orquestando principalmente por el grupo terrorista Ansar al-Sharia. En los años 2015 y 2016 entra en acción el Daesh, con actividades terroristas con impacto estratégico. En marzo y junio, más de 60 turistas extranjeros fueron asesinados en el Museo Bardo en Túnez y en el Hotel Marhabda en Port El Kantoui. El pasado 27 de junio de 2019, el Estado Islámico reivindicó los 2 atentados suicidas contra objetivos policiales que han sacudido el centro de la capital de Túnez, provocando la muerte de un agente de policía y al menos 8 heridos. A pesar de ello, se aprecia en los últimos años cierta mejora en la lucha contra el terrorismo, como se demuestra con la Estrategia Nacional de Lucha contra el Terrorismo, centrada en 4 pilares: prevención, protección, persecución y respuesta, y la modernización del equipamiento y capacidades del ejército. Por otro lado, el vacío de seguridad que se produjo a la caída de Ben Ali en 2011, junto con el caos originado por la revolución violenta y la consecuente anarquía en Libia, pueden considerarse las causas principales que explican el incremento del tráfico ilegal transfronterizo, el contrabando y la introducción de mercancías peligrosas como armas grandes, cantidades de armas y explosivos a través de la frontera con Libia y Argelia, que genera mucha preocupación al gobierno tunecino. Análisis de los principales procesos en curso en Oriente Próximo. Conflicto palestino-israelí, Egipto y Turquía. El conflicto palestino-israelí. Las raíces históricas contemporáneas del conflicto palestino-israelí encuentran su punto de inflexión en 1947, cuando la resolución 181 del Consejo de Seguridad de la ONU divide el territorio de Palestina, bajo mandato británico, en 2 estados, y poco después proclamando el Estado de Israel, 1948. Tras la guerra de 1948 al 49, Israel se anexiona Jerusalén Oeste, y Egipto y Jordania pasan a controlar Gaza y Cisjordania, respectivamente. En 1967, Israel ocupa Jerusalén, la parte este, Cisjordania y Gaza, tras vencer en la llamada Guerra de los 6 días contra los países árabes. A lo largo de las últimas 2 décadas y media, ha habido numerosos intentos de negociación, casi todos ellos patrocinados por los Estados Unidos, pero que ninguno ha llegado a fructificar de manera definitiva. Los primeros intentos de lograr un acercamiento de posturas en el conflicto palestino-israelí tuvieron lugar en la Conferencia de Paz de Madrid, celebrada entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre de 1991, bajo el patrocinio de los Estados Unidos y de un agonizante URSS. Muchos analistas criticaron la conferencia, ya que ningún acuerdo fue adoptado ni en la propia conferencia ni en las reuniones bilaterales mantenidas a posteriori. No obstante, desde otro prisma hay quien resalta la absoluta excepcionalidad de esta, en tanto que se consiguió poder sentar en torno a una mesa a representantes de identidades que hasta entonces parecían irreconciliables.
Poco tiempo después se establecerían las bases del proceso de paz del conflicto que hasta hoy perduran. El 13 de septiembre de 1992 se firmaron los acuerdos de Oslo, en la Casa Blanca, bajo los auspicios de Washington. Por un lado, el primer ministro israelí Isaac Rabin y por otro, el líder palestino Yasser Arafat. En virtud de tales acuerdos se establecieron las siguientes medidas. 1. La posible solución de los dos estados sobre la cual hoy se sigue discutiendo. 2. Fin a la intifada iniciada en 1987. Y 3. Una guía consensuada para posteriores discusiones y negociaciones entre las partes. Los acuerdos de Oslo de 1993 reconocieron formalmente la autonomía de los territorios palestinos, si bien su implementación se vería impedida por la ocupación militar y por el control de territorio impuesto por Israel. El siguiente intento de avanzar en el proceso de paz fue la cumbre de Bear River, Maryland, Estados Unidos, en octubre de 1998, que dio lugar a un memorándum firmado por Netanyahu y Arafat para impulsar los acuerdos previos y proceder a los repliegues israelíes correspondientes. A lo largo de las últimas 2 décadas y media, ha habido numerosos intentos de negociación, casi todos ellos patrocinados por los Estados Unidos, pero que ninguno ha llegado a fructificar de manera definitiva. Probablemente la gran oportunidad perdida de lograr un acuerdo de paz y reconciliación aconteció en Camp David, en julio del año 2000, a pesar de la constante intermediación de Clinton y tras una serie de desavenencias entre Arafat y el primer ministro israelí Barak, concernientes a la soberanía sobre parte del territorio y de templos judíos y árabes, la cumbre resultó un auténtico fracaso. El conflicto actual entre Israel y los diferentes actores palestinos en reactiva en el año 2000 con el estallido de la segunda intifada al-Aqsa propiciada por el fracaso del proceso de paz promovido. Un nuevo ademán para recuperar el fracasado proceso de paz fue la denominada hoja de ruta de George Bush, cuyo principal objetivo fue el establecimiento en 3 fases de un Estado palestino viable y que coexistiera en paz con Israel. Nuevamente no se obtuvo éxito, aunque al menos se consiguió el cese de la violencia por ambas partes y cierta normalización de la vida en territorio palestino. En los años posteriores, la administración norteamericana insistió en brindar un marco negociador estable, primero con la cumbre de Annapolis, en Maryland, Estados Unidos, y luego con las diversas intervenciones de Obama, hasta la iniciativa de paz de John Kerry, 2013-2014. Siguiendo a Alventosa Vidal, algunos de los motivos que han impedido llegar a consolidar una solución definitiva al conflicto palestino-israelí se enuncian a continuación. 1. Las partes enfrentadas, la israelí y la palestina, son extremadamente complejas y polimorfas, y las posiciones intransigentes y extremistas de los respectivos interlocutores políticos dificulta el entendimiento. Simbólicamente, estas posiciones inflexibles se observan en el estatus de la ciudad santa de Jerusalén. Otro punto sería la falta de cohesión para adoptar una posición común y fuerte entre los distintos actores palestinos, es otro de los principios obstáculos para alcanzar una solución final. Otro punto sería el retorno de los refugiados, es otra cuestión espinosa y recurrente motivo de discrepancias. Otro punto sería el bloqueo israelí actual sobre la Franja de Gaza, que es insostenible y alimenta interesadamente a las posturas y discursos radicales de uno y otro lado. Del mismo modo, la política de expansión de asentamientos judíos en Cisjordania aviva las tensiones entre las comunidades. Y por último, la comunidad internacional, y específicamente Estados Unidos, el único interlocutor con poder efectivo para resolver el conflicto, se han visto incapaces para resolver el conflicto y a mayor abundamiento tiene otros intereses estratégicos en el Oriente Próximo y Oriente Medio. A todo esto habría que añadir la dramática situación de inestabilidad política, económica y social en la que se encuentra la mayoría de países del entorno a raíz de las primaveras árabes. Turquía. Turquía es un puente entre Oriente Medio y Europa.
Desde la promulgación de la República de Turquía en 1923, el acercamiento con Europa ha ido acompañado de un incremento de relaciones comerciales y políticas entre las dos partes. Actualmente, la Unión Europea es uno de los bloques económicos de mayor importancia a nivel mundial, por lo que algunos estados, como Turquía, consideran su adhesión clave en su política exterior. Existen diversos factores que han atrasado el ingreso de Turquía a la Unión Europea, entre las que se destacan los criterios de adhesión a la Unión Europea establecidos en el artículo 49 de la TFF-UE, Criterios de Copenhague, así como intereses políticos, económicos y religiosos. Desde este último punto de vista existe la incertidumbre respecto a la islamización de Turquía y sus problemas con la democracia y los derechos humanos, siendo estos dos valores fundamentales de la Unión Europea. Turquía, en los últimos años, ha dado un giro hacia el islamismo de la mano del primer ministro Erdogan, del Partido para la Justicia y el Desarrollo, el AKP. Desde agosto de 2006, las Fuerzas Armadas turcas han iniciado operaciones militares en el norte de Siria. La última intervención militar, llamada Operación Fuente de Paz, aconteció en octubre de 2019 con dos claros objetivos estratégicos. El primero de ellos sería establecer una zona de seguridad de unos 30 kilómetros de anchura a lo largo de la frontera turco-siria, libre de combatientes de las Unidades de Protección Popular, el YPG, brazo armado del Partido de Unión Democrática, el PYD, la franquicia siria del Partido de los Trabajadores del Kurdistán turco, el PKK. Por otro lado, Turquía ha ocupado la parte norte del Chipre desde julio de 1974, tras la operación militar Atila. Turquía ejerce control tanto a través de la presencia de sus fuerzas armadas como de la autoridad que ejerce sobre la autodeclarada República Turca del Norte de Chipre, o del Chipre del Norte. Turquía es el único país que la reconoce explícitamente desde que en 1983 le concediera la independencia. La Organización de la Conferencia Islámica, la OCI, reconoce desde 2004 a la República Turca del Norte de Chipre como un Estado constituyente de una Chipre unida, bajo el nombre de Estado turco-chipriota. Todos los demás estados y Naciones Unidas reconocen la soberanía de la República de Chipre sobre toda la isla.